De eso vamos a hablar hoy. Que a veces tratamos grandes tesoros como bolitas, como cosas sin valor y sin importancia. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del tesoro escondido. Y eso está en Mateo 13, verso 44. Mateo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tremendo que en un solo texto esté toda la parábola, en un solo texto. Una de las fantasías cuando uno es niño es encontrarse un tesoro. Yo no sé si usted tuvo esa fantasía, yo la tuve. Y aún hasta personas adultas todavía tienen esa fantasía. Qué bueno encontrarme un tesoro. Algo pasó en el 2013, es decir, hace por ahí 7 años atrás, en California, Estados Unidos. Una pareja estaba paseando su perro cuando vieron algo brillante cerca de un árbol. La pareja excavó y finalmente encontraron 8 latas de metal llenas de monedas de oro. Encontraron 1.400 monedas de oro del siglo XIX. El valor calculado de este tesoro fue de 10 millones de dólares. En pesos colombianos, 35.000 millones de pesos. Usted se imagina usted no tener nada y de la noche a la mañana encontrarse 35.000 millones de pesos. En el tiempo de Jesús, encontrarse un tesoro también era una fantasía para los hombres y las personas hace 2000 años. Y en el tiempo de hoy también es una fantasía de muchas personas, ¿sí? Y por eso Jesús habló sobre la parábola del tesoro escondido, porque él sabía que esa parábola iba a llamar la atención de muchos. Y hasta el día de hoy también nos llama la atención esta parábola. El primer punto está en la parte final del texto. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Como lo dije, es una de las parábolas más cortas que hay en la Biblia. En un solo texto Jesús contó la parábola. Otra cosa que podemos sacar de esta parábola es que la parábola tiene que ver con descubrir algo que tiene mucho valor. Esta parábola nos enseña que lo que encontró este hombre es de un valor incalculable, un valor inimaginable, que nada se compara a ese tesoro. Tanto así que el texto dice que este hombre no le importó vender todo lo que tenía para comprar este terreno. De esta parábola yo puedo sacar varias observaciones. La primera, que el Señor Jesucristo está comparando el reino de los cielos con un tesoro. También nos está diciendo que ese tesoro está oculto y está escondido para muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que para muchas personas el reino de los cielos no es un tesoro. Pero para los que estamos en el reino de los cielos, ese sí es un tesoro para nosotros. Imagínense que la parábola está diciendo que la gente pasaba por el terreno, por el tesoro,
y la gente no se daba cuenta. Y hoy en día vemos también lo mismo. Hay personas dentro del reino de Dios que no creen que estar dentro del reino de Dios es un gran tesoro. Para muchas personas ese tesoro no existía. Para el tiempo de hoy también, buscar de Dios, eso no es un tesoro. Eso no es tan valioso. Otra cosa que me llamó la atención de la parábola es que este hombre se llenó de gozo. Se llenó de gozo cuando encontró ese tesoro. Y estuvo dispuesto a hacer lo que sea para conseguir ese terreno. Yo creo que para los amigos y la familia del protagonista de esta parábola, yo creo que lo criticaron, lo censuraron, le dijeron: usted se volvió loco, ¿cómo vas a vender todo lo que tiene por comprar un lote baldío, un lote reseco, un lote que no tiene nada sembrado? Este hombre no le importó, vendió todo lo que tenía, todo lo que consiguió en su vida lo vendió, pero para él no era una pérdida, era una ganancia, invirtió prácticamente. Según esta parábola, lo que encontró este hombre en este terreno fue un valioso tesoro, un deseable tesoro, algo que él soñaba, anhelaba, y él dijo: nada se compara con ese tesoro. Pero la pregunta es: ¿qué es ese tesoro? ¿Qué es ese tesoro que vale la pena perderlo todo por conseguir ese tesoro? ¿Qué es ese tesoro que vale la pena invertir todo lo que yo me gané en mi vida para comprar ese terreno? ¿Qué es ese tesoro que si pierdo lo que tengo por ganar ese tesoro, no es pérdida sino ganancia? ¿Qué es aquello que es un tesoro, que yo lo adquiero, yo lo consigo y la gente que está alrededor me dice que estoy loco, que soy un fanático? ¿Sabe quién es ese tesoro? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es ese gran tesoro. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, mira lo que dice la palabra. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Según este pasaje, hay dos clases de personas que cuando reciben el mensaje de Cristo. John, ¿qué tal si me colocas el verso 7? Hay dos clases de personas. Cuando escuchan el mensaje de Cristo, algunos ¿qué? Creen. Pero hay otros que no creen. Y así está en el tiempo de hoy. Hay gente que creen que Jesucristo es su gran tesoro y hay otros que no creen que Jesucristo sea un tesoro. Tanto así que están pensando apartarse de los caminos de Dios. Tanto así que ya le perdieron el gusto, el sabor a las cosas de Dios. Ya no es un tesoro Jesucristo para ti. Pero también, ¿qué tal si John me coloca los textos que siguen? Para los que creen, Jesucristo es ¿qué? Es precioso. Sigue John. Para los que creemos en Jesucristo, Jesucristo es la piedra escogida. Para los que creemos en Jesucristo, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Quiere decir, es un tesoro. Sigue John. Para los que creemos en Jesucristo, Jesucristo es un precioso tesoro. Pero, ¿qué tal si John coloca de nuevo? Pero para los que no creen, Cristo es un tesoro ¿qué?
que se puede desechar. Sigue John. Pero también para los que no creen en Cristo, Cristo es un tesoro que se les ha vuelto piedra ¿de qué? De tropiezo. Pero también una roca que hace caer. Para no tener llanticas, no tener arrugas, y para muchos ese es su gran tesoro, ¿sí? Para otros su gran tesoro es el trabajo. Para otros el estudio se les ha vuelto un tesoro. Para otros el deporte, los pasatiempos, las vacaciones, se les ha vuelto un tesoro. Para otros el acompañamiento, el estar con alguien, el tener una novia o un novio, se les ha vuelto un tesoro. ¿Usted sabía que hay solteros que viven amargados? ¿Sí? Porque creen que la condición de soltero es lo peor que hay. No. ¿Usted no sabía que hay ventajas de uno ser soltero? Por ejemplo, usted soltero puede estudiar, cosa que un casado no puede hacer. Un casado lo hace, pero le va a quedar difícil. Un soltero tiene la ventaja de viajar cuando quiera y donde quiera. Un casado no. Nosotros para viajar, yo tengo que pensar ¿en qué? En 4, ¿sí? En cambio usted soltero solamente puede pensar ¿en qué? En una persona. Otra ventaja de uno ser soltero es que se puede aprovechar las oportunidades de trabajo. ¿A cuántos nos han dado la oportunidad de trabajar de pronto, de que ir a tal ciudad, ir a tal país, a trabajar y dan un buen sueldo? Pero no podemos. ¿Por qué? Porque soy casado, mis hijos están aquí, están estudiando, no puedo. Un soltero ve una oportunidad de esas y chao, hasta luego. Pero el apóstol Pablo también nos dio otra ventaja de uno ser soltero, que un soltero le puede servir ¿a quién? A Dios más fácil que un casado. Un soltero puede llegar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, buscando de Dios, sirviéndole a Dios. Hay para que lo haga un hombre casado o una mujer casada, ¿cierto? El pecado se nos puede volver un tesoro. Un hijo se nos puede volver un tesoro. Un cónyuge se nos puede volver un tesoro. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué tal si yo me vuelvo a colocar el texto, pero con las palabras subrayadas? Dice, el texto nos está diciendo que no debemos de mirar las cosas que se ven, sino que debemos de ver las cosas que no se ven. John, páseme por favor las cosas que están subrayadas. Dice que las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. En cambio, las cosas que no se ven son ¿qué? Son eternas. Según ese texto, hay tesoros. Hay dos clases de tesoros. Tesoros terrenales, que son temporales, y tesoros celestiales, que son ¿qué? Eternas. Ya la decisión es de nosotros. ¿En dónde vamos a colocar nuestro corazón? ¿En qué le vamos a prestar atención? ¿A qué le vamos a dedicar más tiempo? ¿A qué le vamos a dedicar más fuerza y más intensidad? Qué triste, hermanos, que hoy en día la mayoría de personas se conforman con tesoros que no son tesoros. Y son felices, contentos con ese tesoro que no es un tesoro. ¿Cuántas personas se le quita ese tesoro terrenal, temporal, y ya no encuentran razón para seguir viviendo? Un tesoro es algo o alguien a quien le damos valor. Un tesoro es
todo aquello que tiene gran influencia en mi vida. Lo más triste, hermanos, es que esos tesoros terrenales son temporales. Y Jesús lo dijo en el texto que acabamos de leer, que los tesoros terrenales, la polilla y el orín los van a destruir. Los tesoros terrenales vendrán ladrones y nos lo van a ¿qué? A hurtar. Qué horrible uno poner la esperanza, la felicidad, su gozo, su plenitud, sus esperanzas en tesoros terrenales que son temporales. Y esta pandemia nos ha demostrado, hermanos, que esos tesoros terrenales, así como vienen, así también se van. Que son temporales. Por ejemplo, ¿cuántos en esta pandemia perdieron su trabajo? Y su trabajo era un tesoro. ¿Cuántos en esta pandemia perdieron su negocio? Porque son muchos los negocios que han cerrado. La pandemia nos demostró a nosotros que los tesoros terrenales son temporales. Para muchos el estudio, también la pandemia acabó con ese tesoro. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia la semana pasada que el Ministerio de Educación está preocupado porque fueron muchos los niños que perdieron en primaria y en bachillerato el año. Y también muchos universitarios también perdieron su semestre. ¿Por qué? Porque no tenían internet, porque no tenían un celular, porque no tenían una tablet o un computador. ¿Sí? Lo que era un tesoro para usted, la pandemia nos demostró que esos tesoros son ¿qué? Temporales. Ya para terminar, Dios hoy nos ha hablado. Dios nos está diciendo hoy que tengamos a Cristo como nuestro gran tesoro. Tal vez usted no tiene a Cristo como su gran tesoro. Como algo valioso, no. Tal vez como algo que se puede desechar, como algo que se puede dejar, como algo que si lo dejo, pues mi vida sigue igual. Tal vez las personas hoy en día nos están tratando de fanáticos, de lunáticos. Tal vez la gente hoy en día se burle de nosotros. Tal vez la gente hoy en día nos trate de fracasados. Pero para Cristo, usted y yo no somos unos fracasados. Para Cristo, usted y yo tenemos lo más preciado, lo más lindo, lo de más valor lo tenemos en nuestro corazón. Y ese tesoro que es Cristo vale más que cualquier otra cosa que nos ofrezca este mundo. Ese tesoro que es Cristo vale más que todo lo que usted y yo hemos conseguido en esta vida. Yo te animo a seguir. Yo te animo a seguir, no importa la decisión que haya tomado tu esposo o tu esposa de no buscar más de Dios. No le pare bolas a eso. Sí, muy duro que su esposo o su esposa no busque más de Dios, pero usted tiene que buscar de Dios por sus hijos. Qué horrible donde papá y mamá se aparten de los caminos de Dios. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Una de las cosas en las cuales un padre de familia nunca debe de flaquear es en las cosas de Dios. Nunca. Y eso es algo que yo admiro a mi papá y a mi mamá logrando que están hoy acá en el culto. Yo nunca vi a mi papá y a mi mamá desanimados en las cosas de Dios. Siempre, todos los días venían al culto. Yo nunca vi de ellos que se descarriaron, que se apartaron de los caminos de Dios, o que vi a mi papá borracho, o que vi a mi papá con otra mujer, o que vi a mi papá diciendo vulgaridades, tampoco.
Y nosotros como padres debemos de transmitir esa fe a nuestros hijos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran tesoro, Dios. Para muchos tú no eres un tesoro. Para muchos le dan más valor a las cosas que nos ofrece este mundo. Le dan más valor que a Cristo. Y qué linda esta parábola, Señor, de que este hombre estaba tan lleno de gozo que vendió todo lo que tenía por comprar ese terreno. Y gracias, Dios, porque muchos de nosotros también vendimos todo lo que teníamos por buscar de Dios. Y Dios, hoy no nos arrepentimos, Señor. No nos arrepentimos, Padre, de haber entregado nuestra vida al Señor. No nos arrepentimos, Señor, de tenerte en nuestro corazón, de que tú seas el Rey y el Señor de nuestras vidas. Fue lo mejor que hayamos hecho, Señor. Y gracias por ese privilegio que nos diste, Señor, de que tú abriste nuestros ojos, de que tú quitaste esa ceguera espiritual en la que estábamos, Señor. Y ahora vemos, Señor, que tú eres ese gran tesoro, Señor, que está escondido para muchos, pero que para nosotros, por tu misericordia, abriste nuestros ojos y quitaste esa ceguera que teníamos, Señor. Dios, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oro para que esta semana sea una semana de bendición. Amén y amén. Dios lo bendiga.